Saludos a todos los que están viendo este vídeo. Soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y este vídeo, al igual que otros 9 que van a seguir, versa sobre la entrada y registro domiciliaria. No cabe duda que esta diligencia, a mi entender, es la más complicada de realizar por parte de la policía, y ello por varias razones. La primera, que existe una regulación confusa y difusa, difícil de aplicar. En segundo lugar, por las responsabilidades evidentes en las que se puede incurrir por parte del policía actuante ante una diligencia mal realizada, incluso consecuencias que, como veremos, pueden conllevar hasta la imputación por un delito de allanamiento de morada. En tercer lugar, cabe realizar bien esta diligencia porque las evidencias obtenidas en un registro que se pueda declarar posteriormente ilícito, esas evidencias van a ser declaradas ilícitas y por lo tanto no van a tener ninguna validez en cuanto a la prueba del delito que se estuviera investigando. En cuanto a la importancia de la diligencia, valga el ejemplo reciente de la actuación de unos policías en Madrid este mismo año que intervinieron en un domicilio en el que se estaba llevando a cabo una aparentemente fiesta ilegal. La policía acudió tras la llamada de varios vecinos, incluso parece ser que había habido otras llamadas en días anteriores, tras múltiples intentos por parte de la policía de conseguir que se abriera la puerta del domicilio y que se identificaran. Eso como primera cuestión, los que estaban en el domicilio, iba a decir moradores, pero es que la policía no lo sabía. En realidad parece ser que no eran moradores porque era un piso turístico. En cualquier caso, después de mucho tiempo de intentar la policía que esas personas abrieran la puerta y se identificaran, la policía optó por derribar la puerta, entrar y proceder a realizar pues, unas diligencias de identificación e incluso de detención de las personas que se llaman allá por varias infracciones que ahora pues tampoco tiene más importancia entrar en ellas. Realmente el asunto fue importante y me parece que fue significativo de la necesidad de hablar sobre esta materia. Bueno, tanto es así que en mi caso personalmente me decidí a escribir un artículo en la revista jurídica La Ley, revista jurídica de amplia difusión, en la que hacía referencia al asunto concreto y especialmente a una cuestión que me parece que es de una relevancia especial, y es la necesidad de distinguir entre la entrada y el registro domiciliario. Lo que había hecho el operativo policial no era registrar la vivienda, era únicamente solicitar la entrada, pero no gratuitamente y no por cualquier razón, sino sencillamente para poder cumplir con su obligación constitucional y legal, de la policía me refiero, a identificar a las personas que fuesen sospechosas de la comisión de una infracción. En este caso, en el artículo citado, hacía referencia a estas cuestiones y será por casualidad, pero a la semana justa después de haberse publicado el artículo en la ley, los 6 policías que habían participado en el operativo se le levantó la imputación, que era por un delito de allanamiento de morada, quedando solo pendiente la imputación del jefe del operativo policial. Esperemos que hasta esa imputación se levante, porque en el caso de la actuación de la policía pudo ser regular, pudo cometerse algún tipo de irregularidad, dejémoslo así, pero desde luego que no un delito. Creo que hay razones para decirlo así. Posteriormente entraremos sobre ellas. En cualquier caso, yo creo que lo importante en esta introducción, que lo es este vídeo y esta primera lección, esta introducción que lo es al curso de entrada y registro, yo creo que la primera cuestión es distinguir entre ambos conceptos, la entrada y el registro. Se puede entrar sin registrar, pero no al revés. Todo registro implica una entrada previa, pero no toda entrada implica un registro. Es más, yo diría que en la mayoría de las ocasiones de lo que se habla es de entrada, y esa entrada está permitida no solo en los casos que la Constitución establece, sino también los que están
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Además, esa distinción es importante a efectos de la práctica policial. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí yo creo que podemos establecer unos criterios válidos y lógicos de actuación de la policía, que yo creo que son los que deben ser seguidos. Vamos a continuación a hablar sobre la normativa legal. Esa normativa legal, como todos sabemos, se halla en 3 normas básicas. Primero, la Constitución; en segundo lugar, la Ley CRIM; y en tercer lugar, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley 4/2015. En cuanto a la Constitución, es de todos bien conocido que el artículo 18 establece esta regulación sobre la intimidad domiciliaria en el sentido siguiente. Dice el artículo 18 de la Constitución que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se trata, como vemos, de un derecho fundamental, de una especialidad del derecho a la intimidad que se concreta en este caso con relación al domicilio. Además de establecer ese derecho, la Constitución también establece cuáles son los supuestos en los cuales ese derecho puede ceder en virtud de hechos y de situaciones que lo justifiquen, como son el flagrante delito, el consentimiento o la orden judicial. En este punto, ya he apuntado antes que cabe distinguir un error fundamental de base, del que luego daré una explicación. Hay que notar que la Constitución dice que ninguna entrada o registro. Esa O disyuntiva supone un problema, porque está estableciendo una igualdad entre ambas actuaciones, la entrada y el registro, pero es que no es así, como veremos. Una cosa es entrar, por ejemplo, en el caso de los policías de Madrid, ¿entrar para qué? Para identificar. Igual que se puede entrar en cualquier otro lugar. En este caso, la policía no necesitaba un orden judicial, sino que debía proceder en función de las normas generales con relación a la necesidad de identificar a unas personas cuando estuvieran cometiendo una infracción. Y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no habla de delito, habla de infracción, como luego veremos. Pues bien, a mi juicio, hay que distinguir entre ambas cuestiones, entre ambas situaciones, entrada y registro, y tener en cuenta que la entrada no supone un registro. Como veremos más adelante con una sentencia del Tribunal Supremo, lo que no se puede hacer es entrar para a continuación registrar según conveniencia del policía, porque una cosa, la entrada, está permitida en ciertos casos, pero el registro, digámoslo ya de entrada, solo está permitido con una orden judicial. En otra lección posterior se habla del consentimiento y, por ejemplo, veremos que el consentimiento solo habilita a la policía para entrar en un domicilio, no para registrar, porque el registro siempre implica sospecha y la sospecha supone la atribución a la persona de la que se sospecha de los derechos que le concede la Constitución y la Ley CRIM. Por lo tanto, si el policía, una vez que entra en un domicilio, sospecha que pueda haber una actividad ilícita, debe solicitar siempre una orden judicial. No puede haber una continuidad entre la entrada y el registro, precisamente porque son dos situaciones completamente distintas. Bien, entonces, si es así, como yo digo, ¿qué hay que hacer? Si se entra en un domicilio, por ejemplo, en el caso de los policías de Madrid, se entra en el domicilio tirando la puerta, ¿por qué no? Porque hay una resistencia de las personas que están en el domicilio a ser identificados. Claro, si no mediase, si no fuese posible realizar esa actuación, aunque sea forzada, claro, sería muy fácil para cualquier individuo cometer cualquier tipo de infracción, sería gratuito prácticamente, porque bastaría con negarse a abrir la puerta para evitar ser identificado por la policía. Y claro, no esperemos que la policía deba hacer una guardia, como se ha dicho alguna vez, en el descansillo de
del edificio para esperar que los sujetos salgan y poder identificarlos. No tiene sentido. Ahora bien, una vez que la policía hubiese entrado en el domicilio, con o sin echar la puerta abajo, no procede realizar ninguna otra actuación y mucho menos un registro, sino ceñirse a lo que se pretende, que es la identificación. Hablaba de normativa, primero la Constitución, en segundo lugar la Ley CRIM, artículos 545 a 572. En este punto ya tenemos problemas serios. ¿Por qué? Pues porque la regulación legal en la Ley CRIM es tan antigua como de 1882. Tan antigua es que esa regulación nos habla todavía, y podéis comprobarlo, por ejemplo, en el artículo 556 aún se refiere la ley al palacio en el que se halle residiendo el monarca. También se habla del mayordomo mayor de su majestad. También se habla del ministro de Gracia y Justicia. Y aún todavía se habla del telégrafo. Artículo 560, Ley CRIM. Claro, todo esto puede ser pintoresco, pero resulta que esa normativa, esa regulación, es tan antigua que ya no sirve, no está adaptada de ningún modo. Y además, todavía más, perjudica el entendimiento del artículo 18 de la Constitución. Porque, y no voy a entrar en más detalles, en realidad el artículo 18 de la Constitución trae causa, es una especie de adaptación del artículo 551 de la Ley CRIM. Es decir, no es que el artículo 18 de la Constitución actual hubiese determinado cómo se regula la Ley CRIM, fue al contrario. Un artículo de 1882, el artículo 551 de la Ley CRIM, fue el que estableció los criterios que debía seguir esta normativa de domicilio, de inviolabilidad del domicilio en la Constitución. Tan así que es verdad que podéis comprobar que el artículo 551 de la Ley CRIM dice, y se refiere expresamente, al artículo 6 de la Constitución. Claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, artículo 6 de la Constitución, no, se ha equivocado la Ley CRIM, porque se debe referir al 18. No, no es ningún error. Es que el artículo 551 de la Ley CRIM, cuando habla de la entrada en domicilio, se refiere al artículo 6 de la Constitución de 1876, que era la Constitución vigente al momento de proclamarse la Ley CRIM. Por lo tanto, la Ley CRIM hay que aplicarla en aquello que sea posible, pero teniendo en cuenta sus deficiencias que vienen de su antigüedad y de la dificultad de acomodar una legislación del siglo XIX en la actualidad, en el siglo XXI. También regula la cuestión el artículo 4, el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015. Y resulta muy importante. ¿Por qué? Pues porque es el artículo 15 en el que se abre el abanico de las posibilidades en las que la policía puede intervenir. No solo la policía, cualquier persona en un domicilio. Si nos quedamos solo con el artículo 18, pues entonces tendríamos que pensar que solo se puede entrar a un domicilio cuando hay consentimiento, flagrante delito y orden judicial. ¿Qué pasa entonces cuando hay una catástrofe? ¿Qué pasa entonces cuando hay una situación de riesgo para alguna persona? Bueno, pues entonces se aplica el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015, que dice con claridad que los agentes de seguridad del Estado o de cualquier otra, la policía foral o quien fuera, podrán entrar y registrar. Vuelve el error. Entrar y registrar no es algo consecutivo, como decimos, pero podrán hacerlo, dice, en los casos permitidos a la Constitución, y también, estoy directamente citando, literalmente, cuando existan daños o para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros de semejante extrema y urgente necesidad. Por lo tanto, también se puede entrar en un domicilio en esos supuestos que son absolutamente lógicos. Bien, en este punto ya me referiré más adelante a ello, pero también el artículo 16, como decía antes, establece que para identificar personas se deberá proceder en la manera que sea necesaria, y la ley dice que se puede proceder a esa identificación, incluso conduciendo al sujeto a comisaría, cuando existan indicios de haber participado en la comisión de una infracción. No dice delito. Por lo tanto, en el caso, insisto otra vez, de los policías de Madrid, lo que estaban haciendo era intentar bueno, pues, hacer efectiva su función con relación a la comisión de una infracción, o si no, que se lo digan
a los habitantes del edificio que estaban soportando, porque al parecer en un piso turístico, los ruidos y todos los perjuicios que venían de ese piso. Para acabar en esta lección introductoria, quiero hablar un poquito más sobre la entrada y registro, diferenciando una de otra y haciendo referencia a un caso concreto, que es la sentencia del Tribunal Supremo 590 de 2020, de 11 de noviembre. Es una sentencia importante porque en esa necesidad de distinción se produce una actuación de la policía que conlleva finalmente, en este caso, y creo que en este caso, correctamente visto por el Tribunal Supremo, conlleva la condena a unos policías. Y yo creo que esa condena viene por haber realizado mal la actuación, probablemente, y eso es lo lamentable, por desconocimiento. Bien, como he dicho antes, hay que distinguir entre entrada y registro, a pesar que la Constitución dice entrada o registro, parece que no distingue muy bien, y el artículo 550 de la ley CRIM, perdón, 550 de la ley CRIM se refiere concretamente que podrá el juez instructor ordenar, en los casos indicados en el 546, la entrada y registro, sin distinguir uno y otro. Como he dicho anteriormente, sin embargo, naturalmente el problema está que la entrada se agota en sí misma. La entrada tiene un efecto que es prácticamente percedero. ¿Por qué? Pues porque la entrada, justificada, si no es por un orden judicial, justificada en razón de la flagrancia incluso, o justificada en razón del consentimiento, o justificada en razón de una catástrofe o riesgo, la entrada se agota en sí misma. En el caso de la flagrancia es más claro todavía, porque cuando hay flagrancia de delito, existe la evidencia de un delito. Un policía podría pensar, bueno, si hay un delito flagrante, pues lo normal será que impida que el delito siga cometiéndose, que le ponga fin, que impida daños a personas y a partir de ahí pueda registrar. Pero no es así, no es así. Esa entrada habrá quedado agotada de tal modo que para proceder al registro posterior lo indicado será asegurar personas y cosas y a continuación solicitar la preceptiva orden judicial para continuar con el registro. Es por eso que el consentimiento dado por el morador de una vivienda no es válido para el registro, aunque sí que puede serlo para la entrada. En este momento quiero referirme a esa sentencia de la que hacía referencia antes, la sentencia 590/2020 de 11 de noviembre. ¿Qué es lo que sucede en este asunto? En este asunto lo que sucede es que dos policías se dirigen a la vivienda de unas personas en las cuales son unos padres y un hijo. Llaman a la vivienda, en este caso abren los padres, el hijo, que es el sospechoso de poder estar cometiendo algún acto ilícito, está en su habitación, que está en el interior de la casa. Los policías solicitan a los padres si pueden entrar en el domicilio y los padres no es que lo autoricen, pero ni lo impiden ni lo autorizan, sino que sencillamente permiten que la policía entre. Primer problema en este asunto: si la policía tiene en su mente la idea, la sospecha de un delito, no puede ni siquiera pedir que se le deje entrar en el domicilio, porque la sospecha del delito supone una imputación, siquiera policial y siquiera latente, y esa imputación requiere, en su caso, para ser confirmada, un auto judicial. Pero digamos que la policía, no sé si tenía sospechas en cuanto al hijo o no, yo creo que de las actuaciones se deduce que sí, piden permiso a los padres para entrar. Segunda cosa mal hecha, en un domicilio, cada titular, cada morador tiene autonomía, tiene legitimidad propia para permitir entrar en cuanto le afecta a él. No puede, no sirve el consentimiento de los padres para entrar en un domicilio en aquello que va a afectar al hijo, porque el hijo tiene una legitimación y puede tener unas consecuencias propias que le devienen a él concretamente. Entran los policías, se dirigen a la habitación del hijo, el hijo está allá y entonces en ese momento, bueno, pues
llevan a cabo un leve registro y encuentran una cantidad de droga. Ese registro hecho así sería totalmente inválido, no serviría. Esa prueba hubiese sido absolutamente ilícita y no hubiera tenido ningún valor. Pero en el caso, ya desgraciadamente sucedió algo más. Yo creo que de una forma bien intencionada, los policías intentaron, digamos que solucionar y reparar esa inicial irregularidad. ¿Qué hicieron? Lo peor que pudieran haber hecho. Cogieron y hicieron una actuación, un atestado, en el cual fingieron, está así acreditado en las actuaciones, fingieron que habían detenido al hijo de estos padres que permitieron el acceso, le habían detenido en la calle y que allí le habían hallado la cantidad de droga. Naturalmente, una versión como esta, absolutamente falsa, fue desvelada y lo que en principio habría quedado como una simple cuestión de ilicitud de la prueba, quedó al final como un delito de falsedad documental, detención ilegal y fue el delito por el que finalmente los policías fueron condenados. Esa sentencia, 590/2020, es una sentencia muy interesante porque más allá como digo, de esa parte final de la historia en la que los policías hacen algo que no deben, que es fingir una actuación que no se produjo, más allá de eso, en la sentencia se habla de una forma bastante clara en esa limitación que existe, especialmente con relación al consentimiento, que autoriza la entrada, pero nunca puede autorizar el registro, porque el registro supone sospecha policial, supone la posible comisión de un delito, y en ese caso, los que van a ser objeto de esa investigación están legitimados, tienen la garantía de la Constitución y de la ley en cuanto a la defensa de sus derechos y, por lo tanto, ese registro solo se podría haber hecho con una orden judicial. Muchas gracias.